estar hablando pues también de un tema muy especial y es entender un poquito por qué a veces no podemos acceder a ciertos sacramentos, qué podemos hacer y hacer pues una dinámica bien bonita. Entonces le damos la bienvenida al Padre Fernando Carmona y quedamos pues en tus manos, Padre. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, Padre. Bueno, un saludo a cada uno de ustedes que a lo largo de todo este tiempo se han estado reuniendo, han estado compartiendo esta riqueza que Jesús nos ha dejado por medio de estas 7 grandes gracias de salvación para nosotros, para la iglesia. Así que bueno, no sé cuánto tiempo vienen haciendo toda esta formación de los sacramentos, muchos viernes. No, nosotros lo hacemos como todo por ciclos y ya vamos ya un mes trabajando. Oh, wow, está bien. Exactamente, sí, Qué Padre. bueno, qué bueno. Bueno, así me dijo Edward cuando me invitó y que querían un poquito sacarse así estas dudas, ¿verdad? Porque los sacramentos, que ustedes saben que lo habrán visto, ¿no? Que es un sacramento, es un signo sensible y eficaz que produce la gracia de Dios, ¿no? Y entonces, estos signos sensibles, que los podemos, cada uno tiene algo sensible, ¿no? El bautismo es el agua, en la Eucaristía está el pan y el vino convertido en el cuerpo y la sangre de Jesús. Y así cada uno de los sacramentos tiene sus signos que los podemos palpar, tocar, ¿no? Y estos sacramentos se encarnan en la vida de cada uno de nosotros, es decir, en nuestro caminar, desde el momento que nacemos con el bautismo hasta el momento en que partimos con el perdón de los pecados y la unción de los sacramentos y el santo viático, es decir, que durante toda la vida estamos acompañados por estos signos sensibles que producen la gracia de Dios en nosotros, que nos dan a Dios, porque un sacramento no es recibir una bendición. Yo siempre, cuando trato de catequizar, les digo, esto no es como Padre me bendice y les doy la bendición, porque la bendición, ¿qué es lo que es? Me dispone para recibir a Dios. Pero cuando yo recibo un sacramento, recibo a Dios mismo. ¿Mm? Recibo a Dios mismo. Tengo la certeza de recibir a Dios. Con el bautismo soy, la Santísima Trinidad me habita para siempre en mí. ¿Sí? Cuando recibo la Eucaristía, recibo el pan vivo bajado del cielo, se convierte Jesús en ese alimento, recibo a Dios, no algo de Dios. Y así con cada uno de los sacramentos. Entonces, es, es como yo después en mi vida práctica, en mi vida cotidiana, cómo yo vivo esta presencia, esta corriente de gracia que Jesús ha dejado, esa presencia de Cristo vivo y resucitado, cómo la vivo yo en mi vida, ¿no? Yo estoy seguro que tendrán ustedes sus preguntitas, ¿verdad? Es decir, acá hay mucha tela para cortar, ¿no es cierto? En cada uno de ellos, ¿no? Es decir, desde el momento cuando, a ver, un adulto puede ser bautizado inmediatamente, ¿no? No, un adulto no es lo mismo que un niño, ¿no? Alguien que no tiene uso de razón hasta los 6 añitos, tenemos que, se puede bautizar en cualquier momento, pero después de los 6 años, ustedes saben, aquí en los Estados Unidos, comienza una catequesis de preparación. Si no está bautizado, entonces comienza a inscribirse en la catequesis, va a comenzar la preparación con el sacramento de la comunión, luego seguirá el de la confirmación, pero en el transcurso, antes de recibir, mientras recibe esa catequesis para la primera comunión, entonces allí, antes de recibir la primera comunión, tiene que ser bautizado, precisamente porque se respeta que el niño ya o la niña sepa lo que va a recibir, ¿sí? Y bueno, quizás acá también es bueno hacer una salvedad, ¿no? Por ahí encontramos en la iglesia que hay algunos que le dan como más importancia a la razón, ¿no? Y hay otros que le dan más importancia, o no sé si está bien decir más importancia, digo, tanto uno como otro son importantes, pero
otros como a la gracia de Dios que siempre trabaja en nosotros, ¿sí? Entonces hay algunos que a lo mejor van a decir, no, más bien que reciban los sacramentos cuando ya sepan lo que van a recibir. Está bien, porque cuando ya somos adultos necesitamos conocer las verdades de nuestra fe y saber lo que voy a recibir, ¿sí? Pero también no podemos negar que todo es gracia, ¿sí? Y que el Espíritu de Dios, la gracia de Dios actúa más allá de nuestros conocimientos y de nuestro entendimiento, ¿sí? Entonces, son dos posturas que a veces, ¿no? Es decir, bueno, un joven tiene que saber, para confirmarse, es bueno que ya sepa lo que va a recibir. Está muy bien, porque cuando nos confirmamos tenemos que saber dar, asentir con nuestra inteligencia y nuestra voluntad que hemos decidido seguir a Jesucristo, ¿sí? Pero también tenemos que decir, bueno, Dios obra, ¿sí? Más allá de nuestros conocimientos, el Espíritu Santo actúa, más allá de nuestros límites que tengamos. Entonces son dos cosas que tienen que ir muy de la mano, ¿sí? Pero yo prefiero hacer siempre el hincapié en la gracia de Dios, ¿sí? En el Espíritu de Dios que obra más allá de nuestros límites. Que eso no nos quiere decir que nos tengamos que lavar las manos y no estudiar, no prepararnos, no formarnos, porque un católico ignorante es futuro protestante, ¿eh? Entonces, eso también muchas veces a nosotros nos pasa, ¿sí? Bueno, ahí le puse un ejemplito del bautismo, ¿no? Entonces, ¿por qué alguien tiene que bautizarse cuando va a ser ya grande, después de los 6 años? No lo podemos bautizar inmediatamente. Y bueno, y ahí hay muchas cosas quizá para comentar, pero bueno, yo de cada sacramento podríamos decir algo, ¿sí? Dudas, pero me gustaría que a lo mejor ustedes poder abrir el diálogo, porque a lo mejor las inquietudes que yo les pueda plantear no son las mismas que ustedes a lo mejor tengan, ¿sí? Entonces, me gustaría, si puedo, yo se las respondo, si no le digo, me voy a estudiar, voy al catecismo y se las respondo después si no, si no lo sé, ¿no? Pero poder abrir el diálogo, y porque ustedes cuando han estado viendo los sacramentos seguramente despiertan interrogantes o curiosidad, y me parece que la charla de hoy tiene que ver con esto, ¿no? Si es que no he interpretado mal, ustedes me corregirán, ¿no? Es decir, cómo vivir en la práctica de mi vida de fe o también de otras personas, ayudarles para que puedan recibir los sacramentos con las debidas disposiciones y en el momento que necesito recibirlo. ¿Mm? Entonces, bueno, no sé si alguno quiere hacer alguna preguntita, si no, yo sigo hablando, pero me gustaría que a lo mejor hay inquietudes, hay algunos sacramentos que despiertan más inquietud que otros, ¿no? Sí, Tatiana. Buenas noches, padre. Perfecto. Buenas noches. Sí, yo tengo una pregunta. Yo he escuchado que hay personas que las bautizan y las confirman al mismo tiempo. Uh-huh. ¿En qué va eso? ¿Se puede, no se puede? Sí, sí, perfecto. Bueno, esto ha habido a lo largo de la historia de la Iglesia. Antiguamente se daban los 3 primeros sacramentos ya incluso a un niño. Personas mayores, ustedes habrán escuchado que recibieron el bautismo y les dieron la confirmación, ¿sí? Inmediatamente, y después les daban, cuando apenas tenían un poquito más crecidito, ya les daban la primera comunión, ¿sí? Ya daban el bautismo y la confirmación juntos. Los 3 sacramentos, como habrán ustedes estado estudiando estos días, bautismo, comunión y confirmación, son los 3 sacramentos de la iniciación cristiana, ¿sí? Cuando un adulto, cuando se dan estos 3 sacramentos, cuando un adulto no ha recibido ningún sacramento, ¿sí? Se los prepara. Nosotros tenemos la catequesis de adulto, el RCIA, ¿sí? Donde se preparan, el RICA, ¿sí? Llamado. Entonces se preparan y se les va a dar a ellos los 3 sacramentos juntos. Generalmente esto sucede, lo habrán visto ustedes, en la Pascua, para el sábado de gloria, ¿sí? Que muchos son bautizados, se confirman y también reciben la primera comunión. Porque en un adulto se supone que ya va a recibir los tres primeros sacramentos, los va a recibir unidos, ¿sí? Entonces, en esos casos se les da estos 3 sacramentos juntos. ¿Mm?
No sé si respondo totalmente a tu pregunta. Sí, padre, gracias. Mientras que en los otros, a medida que vamos creciendo, un bebé recibe el bautismo, a los 6 años comienza la formación para la primera comunión, son 2 añitos de formación, y después cuando son adolescentes, aunque continúe esa catequesis, recibe la confirmación. Gracias, Bien. padre. Padre, bueno, Otra nosotros, preguntita, a ver. sí, Sí. antes de iniciar este ciclo, nosotros nos cuestionamos porque muchas veces la iglesia, o sea, las personas como tal, que somos iglesia de Dios, pues nos gusta escuchar mucho de Dios, ¿cierto? Entonces nos gustan estos grupos, nos gusta a veces ir a eventos que nos hablen del Señor, pero nos cuesta mucho perseverar en los sacramentos, ¿cierto? Entonces hay personas que les gusta asistir a ciertas cosas, pero no acuden asiduamente a la Eucaristía, a la confesión, les cuesta pues un poco los sacramentos. Entonces, pues nosotros hicimos una pequeña encuesta preguntando por qué. Y se dieron pues varias preguntas, unas porque no sabían qué era y otros era porque habían tenido una mala experiencia buscando el sacramento, ¿cierto? Y entonces hoy mucho como el motivo que queríamos que estuviera acá era que tú nos explicaran que hay motivos, porque por ejemplo, hay personas que viven en unión libre, entonces van a buscar la confesión y se las niegan, ¿cierto? Y entonces, pues muchas veces, claro, puede ser que el padre lo hizo de una manera que no le explicó, que fue rudo, y lo que pasó fue que la persona quedó herida y se aleja como de la iglesia, pero quiere buscar de Dios. O fueron a buscar el bautizo y entonces que el papeleo, o que no le puede bautizar el hijo por tal razón. Bueno, entonces como esos motivos por los cuales la iglesia no permite que accedas a ciertos sacramentos, matrimonio cuando ya te habías casado previamente, y cuáles son esas opciones que también la iglesia nos da para poder llegar a esos sacramentos, ¿cierto? Bien, bueno, acá, qué bueno que se lo planteen, qué bueno que me lo pregunten, a mí no me incomoda, esto es muy frecuente para nosotros encontrarnos con estas situaciones. Lo primero que yo les diría es que un sacramento va unido como un eslabón uno al otro, ¿sí? Yo no puedo ver un sacramento desprendido del otro, ¿sí? Siempre uno me va llevando y me va santificando en distintos aspectos de mi vida, pero todos van unidos a otro porque es el camino de la salvación, ¿sí? Entonces la iglesia lo que va a ayudarnos es para que yo los reciba con las debidas disposiciones y así produzcan en mí los efectos que se espera que produzcan esos sacramentos, ¿sí? Son signos sensibles y eficaces que producen la gracia de Dios. Ahora bien, para que esa gracia de Dios se produzca y sea eficaz, sea de fruto verdadero, tengo que tener, no es que a mí se me antoja de recibir este sacramento y ya está bien, no. Por eso la iglesia nos enseña y nos catequiza, nos forma para eso. Claro, no siempre nuestra vida se adecua, ¿sí?, a lo que yo quiera recibir inmediatamente, porque tengo mi historia, porque tengo mi vida también de pecado, porque tengo mis irregularidades, podríamos decir, porque ese es un término que utiliza la iglesia, ¿no? Entonces tengo que acomodar mi vida para que yo pueda, con las debidas disposiciones, recibir el sacramento. Claro, ahí sabemos que hay mucha ignorancia nuestra, quizás vamos saliendo de la ignorancia y nos cuesta también un poquito, ¿verdad? Porque tenemos que aprender, nos tenemos que formar y como todas las cosas, ¿no? Tenemos que hacer un camino, ¿no? Y esto hasta nos pasa en la ley civil, ¿no? Que tenemos que ciertas cosas obedecer, cumplir para poder llegar. Yo no me puedo pasar en semáforo rojo, voy a estrellar y no voy a llegar a destino nunca. Acá también hay sus reglas, su camino que también para poder yo recibir, pero no porque me quieran complicar la vida o arruinar la vida o no recibir a Dios. Quizás se pueda ver así, a lo mejor porque nosotros o el catequista o los sacerdotes o quien tiene que explicarlo no lo hace de la manera más apropiada. Entonces nos encontramos a veces con situaciones dolorosas. ¿Por qué? Porque primero, Dios quiere que todos los hombres se salven, ¿verdad? Gaudium Spes, el documento del Concilio Vaticano II. Y Dios tiene caminos solo por él conocidos para que todos encontremos la salvación. La manera
con la cual el Señor nos ofrece directamente la salvación es por medio de su iglesia, la presencia de Cristo actuando en la iglesia, mientras dura este mundo, con ese es el fin de la iglesia, para que nosotros lleguemos al cielo. Ese es el motivo por el cual Jesús crea la iglesia, instituye la iglesia, ¿no? El fin es que nosotros, por medio de ella, los sacramentos, tenemos todas las herramientas, todas las gracias para que nosotros algún día nos salvemos y lleguemos al cielo. Entonces, encontramos en este caminar personas que a lo mejor, como habremos estado quizás alguna vez nosotros, primero por el pecado. Yo no puedo recibir la comunión si primero no paso por el sacramento de la reconciliación, ¿sí? No me confieso, porque la única manera que tengo la certeza de saberme perdonado es cuando el sacerdote levanta la mano y me absuelve los pecados. ¿Sí? Ninguno se puede dar acá el perdón por sí mismo, tampoco yo también necesito recibir ese perdón, todos, ¿sí? Es la manera como lo ha querido Jesucristo, ¿sí? Y que se lo dio esa potestad a quienes, a los apóstoles. Ahora bien, sucede que a veces personas que vienen a recibir el sacramento de la reconciliación y su vida está irregular, tienen irregularidades en su vida. Claro, siempre y cuando que la persona abra su corazón, porque a nosotros cuando nos forman, nos forman que nosotros sobre ciertas cosas podemos preguntar, pero no podemos estar hurgando la conciencia. Por eso que es tan importante la formación, es decir, cuáles son los requisitos antes de confesarme, ¿no? Los 5 pasos para hacer una buena confesión. Pero bueno, a veces la gente escucha, bueno, ay, hace tiempo que no me confieso, yo me voy a ir a confesar. Pero no he advertido si yo realmente reúno las disposiciones para poder recibir ese sacramento, ¿sí? Entonces hay personas que a lo mejor se abren y nos dicen sus cosas. A veces uno pregunta algo, ¿no? Porque a lo mejor te insinúa, o a veces hay personas que no dicen nada por vergüenza, por temor, ¿sí? Y a lo mejor recibieron la absolución cuando a lo mejor no reúnen estas buenas disposiciones. Ejemplo, ¿sí? El ejemplo de personas que están viviendo en concubinato, ¿sí? Que están teniendo una relación estable con una persona y que no se han casado por la iglesia. Estamos hablando de personas solteras, pero que están viviendo en pareja. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces esa persona se acerca, ¿sí? Dice, bueno, me quiero confesar, y a lo mejor no dice nada de esa relación que está teniendo. Es decir, se supone que porque aquí entran los pasos de la confesión, yo necesito estar arrepentido, tengo que tener conciencia de mi pecado, ¿sí? Cosa que a veces, y sabemos que el mundo en que vivimos no tiene conciencia de pecado, y nos parece que como ya es normal que todo el mundo viva junto, ¿sí? Entonces nos parece que está bien hacer eso, o estar teniendo esa vida. Entonces, no soy consciente de ese pecado, de esa situación de pecado, de concubinato que estoy viviendo, entonces voy, me confieso, el sacerdote si no digo nada, no insinué, no digo nada, me dio la absolución y de pronto me acerco a comulgar. Primer problema porque la gente que sabe que esa persona está viviendo en concubinato dice, pero ¿cómo? Se acerca a comulgar y yo que a lo mejor soy plenamente consciente, me escandalizo porque yo quisiera poder comulgar y no puedo. Entonces se presentan esas dudas, a veces eso sucede en las comunidades cuando nos conocemos, cuando hay lugares grandes, bueno, y no significa andar viendo la vida del otro, pero en eso muchas veces no es que uno lo niega, porque uno debería, si la persona te dice, estamos viviendo esa situación, yo le tengo que ser bien claro, y no significa ni retar a la persona nada, pero sino traer claridad a su vida. Decirle, mire, usted o asume una vida de castidad con esta persona, o usted no tiene ningún impedimento, porque hay personas que a veces no se les propuso, no se les advirtió, y le digo, ¿cuántas veces a mí me ha pasado? Le digo, ¿y usted es soltera? Sí, soy soltera. Nunca se casó por la iglesia, ni por la iglesia, por sobre todo, porque si hubiese casado por lo civil, no es impedimento, ¿no? Sí, pero si usted nunca se casó por la iglesia y su novio, su pareja, tampoco nunca se casó por la iglesia, y le digo, ¿por qué entonces no se casan? Ay, no, bueno, eso no lo habíamos pensado. Es decir, el remedio está muy pronto, ¿no? Simplemente es ayudar, brindar ese camino para que pronto puedan regularizar su situación y poder recibir el sacramento
de la reconciliación y recibir el sacramento de la comunión. A mí me ha pasado, paréntesis, ejemplo, que a veces ayudan, que me han tocado personas que vivían así, no se habían casado ni por lo civil, ni por la iglesia. Uno de ellos, recuerdo, hace varios años, me ha tocado como 2 o 3 casos parecidos a estos, donde la novia estaba, o esposa, cuando, no como casado, sino por compartir, o la compañera de camino, muchos años juntos, tenía el bautismo, los sacramentos, pero el novio, el futuro esposo, nada. Entonces yo me acuerdo que en la misma ceremonia se prepararon, hicieron la formación, todo, pero el día de la boda, yo a él le di el bautismo, lo confirmé, ¿sí? Recibió el sacramento del matrimonio y después los dos recibieron la Sagrada Comunión. Es decir, pero hicieron un camino de formación, un camino para poder recibir ese sacramento. ¿Qué es lo que pasa con otra situación más dolorosa, quizás de personas que se han casado, ¿sí? Se casaron por lo civil, se divorciaron, pero se casaron por la iglesia y se han separado, ¿sí? Y entonces están comenzando otra relación, ¿no? Con una situación, con una persona en las mismas situaciones, o no, que a lo mejor alguien es soltero, nunca se casó y se podría casar, pero como está conviviendo o estando viviendo con una persona casada por la iglesia, no puede recibir el sacramento de la Eucaristía y tampoco de la confesión. Miren, yo tengo 24 años de sacerdote. A mí nunca me ha pasado que alguien se me vaya enojado de allí, y me daría mucho dolor que se fuera alguien enojado porque yo le tenga que decir, usted no puede recibir la absolución, porque primero que a mí me parece maravilloso que una persona se acerque a la confesión creyendo que lo pueda recibir aun cuando no lo pueda recibir, pero yo lo primero que le digo, qué bueno que has venido, ¿no? Vamos a pedirle lo mismo perdón a Dios. Y uno le aclara. Y la persona que está en búsqueda de la verdad y de que quiere en su vida saber la verdad, salvo que nos gane o el amor propio o el orgullo, la soberbia, y no querer reconocer, que a mí nunca me ha pasado, porque cuando uno le explica bien a la persona te entiende inmediatamente, ¿no? Su situación. Entonces le digo, mire, usted en este momento está viviendo una situación irregular, usted en este momentito no puede comulgar, pero eso no significa que usted no vaya a poder alguna vez en su vida. Y entonces a veces uno ayuda a hacer algunas preguntas, ¿no? Usted no ha considerado que a lo mejor, ¿por qué hubo esa separación? A lo mejor ese sacramento estuvo viciado desde el momento y a lo mejor nunca hubo sacramento, ¿no? Porque hay muchos impedimentos a la hora de recibir, si es que yo no recibí bien el sacramento del matrimonio. Gracias al Papa Francisco hoy en día se dan muchas más posibilidades para que la persona pueda comenzar un camino de nulidad, que no es que se lo dan a todo el mundo, porque tiene que haber causas de nulidad, ¿sí? Para recibirlo. Pero ¿cuántas personas no recibieron con las debidas disposiciones el sacramento del matrimonio? Y entonces se hace una investigación, ¿no? Y ahí la iglesia será la que tiene la última palabra, aunque se hace una investigación desde el comienzo, ¿no? Entonces, un camino que uno le tiene que preguntar a las personas. Hay personas que te van a decir, no, nosotros nos casamos plenamente, enamorados, conscientes de lo que hacíamos, y esto no funcionó. Bueno, con dolor no va a poder comulgar siempre y cuando que usted esté conviviendo, teniendo una relación íntima con esa persona, simplemente porque allí no está unido por el sacramento del matrimonio, porque el sacramento del matrimonio, el Señor la ha bendecido esa unión, ¿no? Cuando bendijo a los novios en la boda de Caná, y que el hombre no separe lo que Dios ha unido, lo elevó al grado de algo sagrado y con unos fines, la indisolubilidad y la procreación, ¿sí? Pero para eso tiene que estar bendecido por Dios esa relación, ¿sí? No significa que esas personas no sean bendecidas por Dios. Han iniciado un camino, pero que a lo mejor en el hoy de sus vidas no pueden recibir este sacramento. Pero eso no significa que no puedan participar de la vida de la iglesia, no significa que no puedan pasar a casa de una manera hasta hermosa, donde las personas pasan con las manitos juntas y uno le da la bendición.
Hay gente que intenta, aun cuando haya comenzado un segundo camino en su vida de pareja, un camino hermoso y de conversión, y uno no sabe lo que puede pasar en la vida, ¿no? Es decir, salvo, es decir, a lo mejor esa persona queda, la que estaba casada por la iglesia queda viuda y puede comenzar un camino de preparación, o bien recibe la nulidad del sacramento. Pero las personas lo aceptan, es decir, yo creo que a veces si las personas se enojan todo es porque no se les ha explicado bien, no se les ha actuado con misericordia, no se ha puesto en su lugar, porque la gente a veces, sí, quiero comulgar, pero a veces es más una historia herida, dolida que lleva y que necesita ser escuchado, comprendido y desde allí acompañado. No sé si me explico, ¿sí? Pero esto es tan importante que por sobre todo nosotros, ¿sí? Nosotros. Miren, nosotros cuando administramos el sacramento de la confesión, y una de las materias, una de las que me habilita para mí confesar, nosotros que estudiamos bastante todo esto, el derecho canónico, pero el derecho canónico, una de las cosas que nos piden los sacerdotes cuando vamos a administrar el sacramento de la reconciliación, de la confesión, son dos cosas que nosotros tenemos que actuar como médicos y como jueces, ¿sí? Médicos para ayudar a sanar y jueces no para condenar y juzgar, sino para que juzgando, sí, desde Dios, desde el Espíritu de Dios, pueda ayudar a que ese feligrés pueda encontrar el mejor camino para su salvación. Y en ese sentido aconsejamos, guiamos, exhortamos, invitamos, ¿sí? Entonces, son dos cosas que a veces se nos puede olvidar a nosotros los sacerdotes y que nos quedamos como si fuéramos jueces, condenamos o a veces podemos hasta alejar a las personas con nuestras actitudes, ¿sí? Y bueno, y lamentablemente lo ha habido, lo hay, que se actúa así. O a veces las mismas personas que nos conocen y nos dicen, ya nos limitan. No, pero vos no podés acercarte a confesar. Bueno, sí, a lo mejor no podés acercarte a confesar a que te den la absolución. Porque, ¿por qué no se te da la absolución? Porque si estás conviviendo con esa persona sin tener el sacramento del matrimonio, vas a seguir viviendo en una situación irregular de pecado. Entonces se supone que cuando yo recibo la absolución, está el propósito de enmienda, de querer cambiar, de no volver a vivir en esa situación de pecado. Y si yo voy a seguir viviendo en esa situación, hay como una contrariedad, ¿sí? Hay algo que no encaja en esto, ¿sí? Por eso no se te da la absolución, ¿sí? Son muchas cosas que les estoy diciendo, a lo mejor los estoy remareando. Me dicen, y vuelvo a explicarlo quizá de otra manera. ¿Se explica esto? Súper bien, sí. María vi que tenía una pregunta, ¿no? Sí, bueno, pues el padre pues ya la contestó, pero bueno, les voy a contar. Bueno, yo vivo en la Unión Libre, padre. Me fui a confesar aquí en mi parroquia una vez y el padre que me confesó pues me escuchó la confesión. Obviamente me dijo que no me podía dar la absolución. Me puso la penitencia y bueno, esa vez, o sea, yo pues cumplí con la penitencia y todo. Después me fui a confesar otra vez, pero con un padre diferente. Y él me dijo que me recibió en confesión, pero me dijo que no me podía dar la absolución, que sabía que no me la podía dar, que no me podía poner tampoco penitencia y que yo no me podía confesar. Entonces ahí es donde me genera la duda de, pues el padre lo respondió que, pues que uno se puede confesar, pero que no le dan a uno la absolución. Pero, porque hay, o sea, porque a veces son tan radicales que esas son las cosas que pronto a uno a veces lo alejan de la iglesia, que le dicen que no le pueden recibir en confesión. O sea, uno Bueno, tiene los pecados y quiere de pronto como sanar esas otras cosas. exacto, sí. Entonces, Yo sí, María, mire, qué bueno vos lo digas así. Mira, lo que yo siempre les digo a las personas, mire, que usted esté acá. Claro, propiamente no podés confesar porque en el sentido que puedo decir mi pecado, lo que yo quiero pedirle perdón a Dios, aunque no puedan darte la absolución, pero yo le digo a la persona, bueno, hoy vamos a pedirle perdón juntos a Dios. Yo voy a rezar por ti, vamos a hacer un acto también de contrición, ¿no? Y que el Señor en su infinita misericordia reciba ese pedido de perdón.
no a la manera de sacramento, como es la reconciliación, ¿no? Pero creo que vos entendés perfectamente que vos no lo podés recibir y no te vas a enojar. Claro, te va a doler porque vas a decir, wow, cuando yo quisiera, pero yo creo que ahí la persona, vos estarás viendo con el Espíritu Santo y en tu camino, decir, Señor, ¿cuándo yo podré allanar el camino, poder ajustarse con mi pareja para que algún día podamos juntos recibir la reconciliación y la comunión? Está eso en tu corazón, es tu deseo. Si a veces la manera con la que te dice el sacerdote puede no ayudarte, ¿sí? Puede a lo mejor hacerte sentir mal o discriminada o no sé qué palabra, ¿no? Pero en el fondo vos sabés, ¿no? Cuál es tu situación, tu irregularidad para poder recibir ese sacramento. Pero yo por eso que cuando una persona me dice eso, bueno, yo siempre la aliento y me alegro que esté allí, porque es una manera, nosotros los sacerdotes aparte acompañamos, ¿no? Entonces escuchamos, y por eso te digo que nunca se me ha ido alguien a mí enojado, porque al contrario, la persona sale como hasta liberada, aun cuando no le pude dar la absolución, pero sale agradecida. Gracias, Padre, por escucharme, gracias porque usted me atendió, gracias porque me voy, incluso a personas que, como esto que les cuento, personas que a lo mejor ni se imaginaban que podían después casarse. O también proponerles esto, miren, yo no sé cómo será su relación, porque la relación es de dos, ¿no? Pero decir, hay cuántas personas que deciden comenzar un camino de castidad y decir, bueno, vamos a renunciar a tener el acto íntimo sexual porque queremos comulgar, claro, como un acuerdo, pero hay personas que lo hacen, pero a lo mejor brota desde aquel momento que no se lo plantea, ¿no? Es decir, porque a lo mejor tienen la posibilidad de casarse pronto. Bueno, hay tantas realidades, según tanta diversidad tenemos de historia los seres humanos, ¿sí? Gracias, Padre. De nada. Cuéntenme. A ver, ¿quién más quiere esto que se despierta? Mire, ahora, bueno, no, se me viene, pero hay muchas, en torno a esto hay tanta, creo que nos hace falta muchas veces catequesis, que también los sacerdotes, son temas tan delicados, son temas muy delicados porque es la casuística también, ¿no? Entra aquí, los casos particulares, ¿no? Eso se llama, así se llama casuística, lo estudiamos, es decir, toda la doctrina de los sacramentos, de la fe, hay que bajarla a la realidad. Y cuando la bajamos y la aterrizamos a cada persona, cada hijo e hija de Dios, no siempre es la misma respuesta, ¿sí? Porque son distintos los procesos y distintas las realidades con las cuales nos encontramos. Pero ahí está para que podamos ayudar. A ver. Padre, tengo una pregunta que creo que ha sido, de hecho, de uno de los sacramentos del que menos hemos hablado, que es acerca de la unción de los enfermos. Sí, ha sido uno de los que creo que menos hemos tocado y creo que es por un tema, como usted decía, de desconocimiento, donde creo que asociamos la unción de los enfermos cuando ya las personas están de alguna manera desahuciadas, cuando ya están en algún estado terminal o cuando las personas simplemente saben que se van, que yo por ejemplo lo viví. Mi abuelita justo ya estaba desahuciada y en sus últimas horas ella pidió que le buscaran el padre para hacerle la unción de los enfermos y para la gloria de Dios tuvo la posibilidad de aguantar y recibirlo antes de partirse con el padre. Pero yo particularmente lo recibí hace, creo yo que casi 3 años, y es lo que quiero también dar como un poquito de testimonio, y yo tampoco lo sabía, y me lo dijo el padre, el párroco de mi iglesia, donde él me explicaba y me decía que el tema de la unción de los enfermos no necesariamente es hasta ese punto, sino que cuando nosotros vamos a recibir alguna operación o estamos en algún proceso médico, nosotros también podemos recibir la unción de los enfermos, y si es para o sea, es voluntad del Padre y la fe con que nosotros lo recibimos, pues podemos ser sanados de esa enfermedad, patología, lo que tengamos. Entonces, si nos pudiese hablar un poquito acerca de eso, a ver, porque como le comenté, Sí, hemos hablado poco de eso.
Hasta el Concilio Vaticano II se le llamaba extrema unción, porque se lo consideraba en el momento extremo de la vida. Después del Concilio Vaticano II, la Iglesia entendió que es un sacramento, porque es uno de los sacramentos de sanación, ¿sí? Junto con la reconciliación, también la comunión y el sacramento de la unción de los enfermos, son sacramentos de sanación, ¿sí? Entonces, se lo ve desde allí. Cualquier bautizado, bautizada, ¿sí?, que esté ante un riesgo de su vida o de su salud, que revista cierta seriedad, puede recibir este sacramento de la unción de los enfermos, ¿sí? Entonces, también en este sacramento se necesitan como las debidas disposiciones. Claro, muchas veces en el momento extremo de la vida, y yo atiendo acá en Mount Sinai, en Monte Sinaí, y me llaman las enfermeras, padre, venga, un enfermito se está muriendo. Claro, yo llego y bueno, la persona no está ni consciente, alguien o la enfermera se apiadó o algún familiar, ¿no? Incluso a veces dicen, no, que venga cuando ya no esté ni consciente porque se va a asustar si lo ve al sacerdote. Vieron que mucha gente todavía sigue teniendo ese miedo de que reciba, de ver al sacerdote, porque, y a veces hasta me dicen, padre, no diga que viene a verla a ella o a él, no, diga como que está visitando a los enfermos en el hospital porque se va a asustar. Entonces, está todo eso que la gente piensa que si va el sacerdote ya porque me estoy muriendo. Bueno, puede ser a lo mejor que esté por partir, pero qué bueno que es recibirlo conscientemente a los sacramentos, ¿no? Es decir, en plena lucidez, yo me voy a someter a una cirugía, yo estoy teniendo un problema delicadito de salud, tengo un problema crónico, ¿no? Y veo que estoy con tratamientos médicos, pero tampoco hay sanación y necesito recibir este sacramento, ¿no? Y no estoy en un momento tan grave de mi vida, ni tengo por qué estarlo, ¿sí? Más aún, si sé que estoy delicado o grave, con más razón, ¿sí? Y no significa que no te lo vayan a dar cuando no estés consciente. Claro que sí, yo se los doy a los sacramentos, porque Dios actúa y Dios obra, y también pido para que el Señor disponga, fortalezca, porque ese sacramento da la fortaleza espiritual, sí, para sobrellevar el dolor y la enfermedad, pero también ese sacramento puede darme, si Dios lo quiere, la salud. Y de hecho, ¿cuántas personas reciben no solo la fortaleza espiritual, sino que se sanan cuando reciben este sacramento? Es decir, tiene esas dos grandes gracias, ¿no? Y también este sacramento me perdona mis pecados. ¿Mm? También el sacramento de la unción perdona mis pecados. Lo que no quiere decir que la persona, por eso decimos, usted va a recibir el sacramento de la unción, haga una confesión. Confiese sus pecados para que lo reciba con mayor disposición a ese sacramento, ¿sí? Entonces, yo creo que ahí también tenemos mucho para educar a las personas, porque a veces le privamos o las personas se privan de este sacramento cuando podríamos recibirlo nosotros y lo tenemos al alcance de la mano, lo tenemos allí. Entonces, es una pena a veces que yo me quedo muchas veces con ese dolor de que la persona no estaba consciente, de que yo le fui y recé, le di la absolución también de sus pecados, o no pudo recibir la Sagrada Comunión, ¿no? Y si eso todo, Jesús lo ha dejado, estos sacramentos para que nos acompañen hasta el último, el viático es ese, el santo viático es llevarle la comunión a la persona antes de partir, que ya antes, ¿no? Si quiero comulgar, porque ustedes saben la vida de los santos, encontramos muchos, ¿no? Que comulgaron, recibieron los sacramentos y partieron. Es decir, yo muchas veces no llevo la comunión porque ya no puede ni siquiera comulgar la persona. Pero qué hermoso sería que yo parta de este mundo habiendo recibido el perdón de mis pecados, pero también confesar mis pecados. Porque a veces la persona ya no puede hablar. Mira al sacerdote, bueno, yo le digo, por supuesto, invoco la misericordia de Dios, y digo, vamos a pedirle perdón a Dios de todos sus pecados, pero yo rezo y pido a Dios, pero no es lo mismo expresar de qué estoy arrepentido. Hay un dicho, ¿no? Yo tengo un librito que
acá hay muchos colombianos, y seguramente, pero que se los aconsejo que lo tengan como libro de bolsillo, y si no son colombianos, yo no soy colombiano, pero lo tengo, porque una vez fui al Santuario del Divino Niño, allí en el barrio 20 de Julio, si no me equivoco, ¿sí? Y entonces conseguí este librito que es una joyita. Y dice este librito, confesión de enfermos es confesión enferma, ¿no? Duro, pero a veces así. Es decir, ya no doy más, ya no puedo expresar, y resulta que me llevo conmigo el no haber expresado, haber soltado, haber hecho la catarsis, el desahogo, de poder confesar con mis labios mi pecado. La misericordia de Dios es inmensa, es grande, pero creo que nosotros, creo que ustedes y yo nos queremos ir de este mundo, pero habiendo confesado todos nuestros pecados, ¿verdad? Es decir, si ya somos conscientes de las gracias y los regalos que da, seríamos tontos de decir, me lo voy a callar, me voy a ir, y quiero para eso estar lo mejor preparado, ¿no? Y en eso tenemos que ayudar a preparar. Pero este librito, miren cómo se llama, ¿Cómo hacer una buena confesión? Miren lo chiquito que es. Pero esto es una joyita de cómo, ustedes se lo pueden leer, pero se van a quedar atrapadas, de cómo, de todos los ejemplos que te pone a la hora de hacer una buena confesión. Y de las veces que nosotros nos confesamos mal, no hacemos una buena confesión porque no tenemos el arrepentimiento perfecto, la contrición de corazón. Bueno, y acá está lleno de ejemplos, un librito que me encanta, de hecho yo lo utilizo mucho para las enseñanzas cuando hablo de sacramento, porque trae cantidad de ejemplos, ¿sí? Que nos pueden ayudar a la hora de confesarnos para poder recibir estos sacramentos. Padre, ¿de quién es el libro? ¿Qué editorial? Mire, el Apostolado Bíblico Católico, el padre Eliezer Salesman. Saquen en foto si quieren, aunque va a salir al revés, pero después. Tú decías que la unción de los enfermos es para los bautizados, pero entonces hay el caso, no sé, personas que están casados, el esposo no está bautizado, viceversa, y llega un momento de enfermedad y la pareja o el familiar va y pide la unción de los enfermos. Entonces no se la pueden dar. Un no bautizado no puede recibir ninguno de los otros sacramentos, ¿sabías? ¿No? Es decir, fíjate la importancia que tiene el bautismo en nuestra vida. Por eso les digo que cada uno de estos es un eslabón, ¿no? Yo no puedo recibir la unción ni el perdón si no estoy bautizado. Porque de hecho, cuando se me bautiza, se me perdona. ¿Cómo? Y si al igual, digamos, tú no sabes que no está bautizado, o sea, tú vas, le pones la unción de los enfermos. Se supone que el que te llama, que, ¿no? Es decir, está bien, Dios actúa, pero en realidad no lo está recibiendo correctamente al sacramento como debería. Esas son las disposiciones. Hay alguien que a lo mejor tiene el micrófono abierto. Que no sea la que me está hablando, las debidas disposiciones para recibir el sacramento. El bautismo, ustedes saben que perdona todos los pecados, el pecado original. Y si un adulto se va esto es bien importante, que si un adulto va a recibir de adulto el bautismo, saben que le perdonan todos los pecados. ¿No? Se borra, ¿no? El sacramento de la confesión borra los pecados. Borra que nosotros no nos perdonemos y bueno, estemos toda la vida como llorando sobre nuestros pecados, es otra cosa, pero el sacramento de la confesión borra los pecados confesados. Ahora bien, esa persona adulta que a lo mejor que va a recibir el sacramento del bautismo y le van a perdonar los pecados, la iglesia aconseja que haga un pedido de perdón delante del sacerdote, ¿sí? Porque eso es muy bueno, porque la persona tiene su historia y no es porque yo le vaya a dar la absolución, pero que uno le tenga que ayudar para que ese examen de conciencia y también como escuela para después confesarse cuando vaya a pecar después de su bautismo. ¿Les queda claro esto que les estoy diciendo? Sí, padre, ¿Sí? me queda claro. Y si la persona, digamos, en el momento de enfermedad que está mal, quisiera recibir el bautismo, claro, pero ya no tiene, pues ya ese adulto no puede tener esa preparación, puede ser como un bautismo extraordinario, como bueno, decirlo, sí. como un niño. Bueno, comenzamos con los niños, el bautismo
Primero que está el bautismo de deseo. Saben ustedes que hay 3 bautismos, ¿no? El bautismo de deseo, el bautismo de sangre, el de los mártires, y el bautismo del agua, ¿sí? Un bebé recibe, ¿cuándo? Me ha tocado hace poquito, nacieron unos bebitos ya allí, pero era el bautismo de deseo, la mamá quería bautizarlos, entonces ya ese deseo de esa mamá, de ese papá, ya se convierte en sacramento. Miren qué hermoso. Pero también cuando yo fui, yo les pregunté, ¿cuáles son los nombres que ustedes querían ponerle? Y delante de ellos, con el dolor en el mundo, de todo su dolorcito, yo con agüita bendita y los bauticé. Pero fíjense que ahí les dije a las enfermeras, ¿ustedes no los bautizaron? No, padre, no sabíamos que podíamos hacerlo. No, yo, ¿cómo? Eso es una formación, pues si son católicas, y aun cuando no sean católicas, pero fíjense que la iglesia, porque no quiere, la iglesia quiere que todo lo que quiere Dios, ¿no? Que todos nos salvemos, y el bautismo nos habla de la puerta de la eternidad, por eso es tan importante ese sacramento. Aun cuando un no bautizado puede bautizar, haciendo lo que hace la iglesia, bautizando en el nombre de la Santísima Trinidad. Con el nombre de bebé yo te bautizo. Un accidente, ¿no? Quiera Dios que nunca nos encontramos, pero encontramos un accidente en la carretera y encontramos un bebé y algunos te dicen, no, no está bautizado. Yo, aun cuando no sea católico, aun cuando no sea cristiano, yo le regalo a esa almita ser hijo de Dios, hija de Dios para siempre. Y hago lo que hace la iglesia. Un poquito de agua, un algodoncito, lo que sea. Yo te bautizo en el nombre del Padre y le estamos regalando el cielo a esa persona, ese bebé. Claro, cuando somos adultos, la historia ya cambia, pero si yo no he recibido el bautismo, yo puedo recibir el bautismo, ¿no? Y no hace falta que a lo mejor tenga la preparación, claro. Una persona en peligro de muerte, voy a darle el bautismo, ¿sí? O si está muy delicadita, después del bautismo le puedo dar los otros sacramentos. Bueno, el bautismo ya perdonó los pecados, no hace falta que se confiese. Salvo que la persona, después de recibir el bautismo, diga, no, padre, yo mire, quiero hacer una confesión porque se salvó, ¿no? Y hace todo un proceso y va recibiendo todos los otros sacramentos y puede recibir la comunión, ¿no? Miren, yo tengo unos tíos que no estaban casados y ella, una tía muy querida, mi tía Teresa, se había casado, sí, por la iglesia, pero su esposo falleció en un accidente y quedó muy joven, viuda. Después los años, después de muchos años, se encontró un señor, mi tío Tono, y vivieron juntos, pero no se habían casado por la iglesia. Ella se enfermó gravemente de cáncer y eran plenamente conscientes que ellos no podían comulgar nada, pero mi tía era bien consciente de que ella quería irse en gracia de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Ella manifestó, yo estaba en el seminario, ¿no? Una tía muy querida, me manifestó a mí y a la familia y dijeron, nosotros no tenemos ningún impedimento, nos queremos casar, no nos hemos casado porque no nos hemos casado. Entonces el sacerdote fue al hospital, estaban ellos dos, había otros 2 testigos allí, y el sacerdote los casó ella en la camilla del hospital, de la clínica, y ahí se casaron. Y ahí mi tía pudo recibir el sacramento del matrimonio, recibió también la comunión, la unción de los enfermos, todos los demás sacramentos, ¿sí? Es decir, fíjense que aún en el último caso de la vida, si uno manifiesta y si uno quiere, y ojalá se encuentre siempre un sacerdote dispuesto para que nos acompañe, y no solamente el sacerdote, sino personas, ¿no? Laicos, hermanos nuestros que nos ayuden en el camino ese, ¿no? Eso, y me acuerdo otro testimonio que seguramente les va también. Yo viví 5 años en el norte, en New Jersey, y recuerdo que un día había una señora, tenía su turbante, y entonces viene y yo había, parece, predicado, no sé si de la vida eterna, o qué hice, la vida estaba sentadita, y me llama, y me dice, padre, dice, yo estoy muy enferma, los médicos me han dicho que me voy a morir pronto. Dice, pero yo, cuando me muera, me quiero ir con Dios. Yo me quiero ir al cielo. Y bueno, sí, le digo, yo lo escuché, dice, pero ¿sabe qué? Usted me tiene que ayudar en algo. Porque yo llevo más de 40 años casada, junta con mi esposo, pero no estamos casados. Y le digo, ¿y eso qué ha pasado? No, dice, eran de México, habían cruzado la frontera, se había quedado, él se vino primero, toda una historia que había, ella se quedó muchos años, después se vino, pero resulta que nunca habían encontrado
o habían expresado esto, o quizás, viste, a veces la vida nos apura, ¿no es cierto? A veces las situaciones límites de la vida nos ayudan a tomar decisiones que quizás antes, cuando estábamos bien o saludables, no lo habíamos pensado, ¿no? Y entonces esta persona dice, ¿sabe qué? Uy, yo me quiero casar. Ayúdeme, padre, para que me pueda casar. Cuando me dijo eso, le dije, sí, Mireya se llamaba ella. Y entonces, y hace poquito me llamó su esposo. Entonces le digo, sí, ¿qué vamos a hacer? Bueno, empezamos todos los trámites, buscar el acta de nacimiento, de bautismo de ellos, qué sé yo. Pero miren, al poquito tiempo, ellos se casaron. Ella se nos enfermó grave ante la boda, pero se recuperó. Miren, las hijas le pusieron, cayeron, ella estaba tan hermosa, con su peluca, porque no tenía su turbante en ese momento, pero pusieron su peluca, su vestido de novia. Miren, fue una de las bodas más hermosas que yo he celebrado. Celebramos la boda, comulgaron, ella estaba que bailaba en una pata, porque ella se le había cumplido su sueño, es decir, ella no se quería ir de este mundo si no estaba casada y poder recibir los sacramentos, fíjense. Y eso no se lo dije yo, ella en su corazoncito, en su conciencia lo tenía. Por supuesto que su esposo inmediatamente aceptó. Bueno, yo vine, los ayudé, hicimos los papeles, no sé cómo, en poquito tiempo, pero esto estamos hablando que fue en menos de un mes, ¿sí? Con toda la preparación, pero en momentos límite, uno tiene que ayudar a las personas a ver cómo vamos a hacer, porque ella lo estaba pidiendo y sabíamos que no le quedaba mucho tiempo. Pero miren, habrá pasado, no sé si pasó un mes, 2 meses, fue una boda hermosa, una fiesta que le hicieron los hijos, estaban tan agradecidos que yo les pudiera haber ayudado. Y después ella cayó gravemente enferma, me llamaron, yo fui a su lecho, a su camita donde estaba, y ella partió, pero partió en paz. Y los hijos, mira, eso fue un consuelo, y para su esposo, imagínense, un dolor muy grande, pero se le cumplió su deseo, ¿no? Nada imposible, ¿no? Aún cuando es un momento límite de la vida, y más aún, es quizá, bueno, cuando alguien te lo pide, ¿cómo uno no le va a ayudar? Cuando hay buena disposición, ¿no es cierto? Amén, Padre, gracias. Lorena tiene una preguntita para que ya vayamos entonces cerrando con esta pregunta. ¿Dónde está Lorena? Yo tengo mi celular, pues se lo estoy buscando. A ver, me gusta verles el Buenas rostro. noches, padre. Padre, es que yo tengo una pregunta. Usted dice que cuando van a recibir el sacramento de la unción a los enfermos, cuando hacen eso deben haber confesado sus pecados, todas esas cosas. Pero si es un bebecito que está muy, o sea, está grave, está en el hospital y esas cosas, no se ha bautizado, ¿le dan la unción? No, le damos el bautismo. Ok, Lo pero es que primero, allá en el hospital no la pudieron bautizar porque ella está en una habitación aislada, o sea, ella está aislada y no le han podido dar el bautismo. urgentemente, primero, como te dije, llamen a un sacerdote, llamen a un diácono. Acá en Estados Unidos, cualquier familiar que diga a la enfermera o al médico, somos católicos, queremos que ella reciba al bebé o quien fuera, queremos que reciba el sacramento que le hace falta, inmediatamente, todo hospital, al menos de aquí de Miami, en todos lados sucede, estamos bien organizados en eso, llaman y contactan al capellán del hospital, aun cuando no sea católico, inmediatamente buscan al sacerdote, porque siempre hay un sacerdote o una parroquia que atiende ese hospital, como a nosotros nos pasa aquí, se ponen en contacto con nosotros y nosotros salimos corriendo para dar ese sacramento. Porque Ahora, está en el hospital, qué pena, padre, en el hospital les dijeron que no, o sea, el padre, ellos buscaron al padre, porque pues nosotros les dijimos, busquen al padre para que el padre vaya. Y el padre les dijo que en la habitación donde la niña está, no le permiten a ellos hacer eso. bueno, suponete que el sacerdote no pueda lo que sea, ¿no? Pero eso no impide que la enfermera o el médico, si son católicos, con más razón, saben que pueden hacer, dar el bautismo, bautizar ellos.
Ah, ¿sí? ok, padre. Y claro, y si no fuera, usted le enseña, usted católica, práctica, le dice, a una enfermera que hay ahí, lo que sea, que, mire, por favor, usted que puede acceder ahí, a ese lugar que a lo mejor por contaminación, porque lo están cuidando, porque el bebé está en un riesgo total, que a lo mejor debe ser esa situación, ¿no? Sí. Entonces, o con los del COVID, esto pasó mucho también, que no podíamos, no todo el mundo podía entrar y llegar a visitar a las personas, pero eso no impedía de que algunos de los que estaban en contacto lo pudieran hacer. Entonces, a ese bebé, si La aún no niña hubiera está con alguien, la mamá. y bueno, que la mamá la bautice, Ah, ok. busque un Padre, poquito de pero algo. que tiene, o sea, ¿dónde podemos buscar ese bautizo o qué tiene que decirle la mamá? Mira, Lorena, es muy simple. La fórmula del bautismo, un algodoncito humedecido, porque a veces está en la incubadora, uno no puede ni llegar a poner, pero que le toque un poquitito, una gotita de agua, no hace falta que un chorro de agua, apenas un poquito de agua común, ni siquiera agua bendita, agua natural, ¿sí? Un poquito. Si tiene agua bendita, bendito sea Dios, mejor todavía. Inmediatamente, el nombre del bebé, ¿cómo se llama la bebé? O el bebé. Naya Saray. Naya Saray. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ya quedó bautizada. Ok, padre. ¿Qué Muchas gracias. haría cuando la bebé se mejore? ¿Sí? Ya el bautismo recibió, lo tiene que decir en la parroquia donde lo vaya a llevar. Ella ya está bautizada. ¿Quién la bautizó? La bautizó la mamá. El nombre de esto. Lo que van a hacer es completar los ritos que faltaron para el bautismo. Ok. Pero ya está bautizado, el bautismo no se recibe 2 veces, es una sola vez. Y en el caso que no lo sepa, el sacerdote se lo olvidó todo, la iglesia suple, ese es otro término que se utiliza, ¿no? Bueno, perfecto. El bautismo ya fue, el bautismo aquel que le dio la mamá ya fue válido. No lo dijeron, aquel fue el válido. El que hicieron ahora, bueno, está bien, se volvió a bautizar, pero en realidad este bautismo no hacía falta, porque ya era hijo o hija de Dios. Lo que faltó es completar los Ok, demás gracias, padre. ritos. Pero que se lo haga la mamá, si la que está Listo, ahí, padre, muchas gracias. urgente, dígale, que lo haga esta misma noche. Después que termine acá, le hable y le dice, haga eso inmediatamente. Y en más, porque muchos hasta cuando reciben ustedes saben, el sacramento, son todos milagros los sacramentos, porque es Dios el que obra y actúa. Mira, ¿cuántos de esos bebés inmediatamente se comienzan a recuperar? Porque es Dios el que tienen y necesitan recibirlo. Eso es, esos son los regalos que Dios nos ha dejado con los sacramentos. Eso ha pasado, pero miren, yo me acuerdo de un bebé Valentino, todo desahuciado. Ya iba yo como ya a despedir al bebé. Fui y le di el bautismo. Y empezó, pero milagrosamente, a recuperarse, a alimentarse, todo. Después me los trajeron para que yo le había dado el bautismo, ya lo había bautizado, pero inmediatamente que después cayeron los papás felices de la vida a completar los ritos del bautismo, le digo, ya está bautizado, lo bautizamos cuando él estaba en su incubadora, bonito, luchando para vivir. ¿Mm? Muchas gracias, padre. Lo haré apenas termine la charla. Sí, bueno, qué bueno, me alegro que todos esos casos, miren cuántas cosas que surgen, dudas y que son, miren todas estas cosas que a veces nosotros nos desesperamos y entendible, ¿no? Y no sabemos, por eso es tan importante siempre consultar, como como están haciendo ahora. Miren, sí, el bautismo está al alcance de la mano. Aún cuando encuentres un sacerdote que no tenga tiempo, que no quiera, que ponga obstáculos, que no pueda, pues también a veces, a mí con el COVID me ha pasado que yo me quedo con dolor y no puedo ir a visitar porque tengo mis condiciones y no puedo, ¿no? Pero bueno, eso no significa que si no voy yo, va el otro sacerdote o de alguna manera se soluciona, ¿no? Pero en el bautismo todavía es más fácil, porque no se necesita necesariamente, valga la redundancia, el sacerdote, lo puede hacer algún otro, y hasta aún no católico, no cristiano. Amén, Padre, Dios te pague. Padre, ¿será que terminamos con oración, pidiéndole también al Bueno, Señor esa gracia de que podamos disfrutar, porque es que es un regalo de esos regalos que el Señor nos hace? Entonces, si quieres, terminamos en oración. sí, yo lo último que quiero decirles es, a mí no, mi profesor de teología, ¿no? Que íbamos estudiando cada uno de estos sacramentos, la historia,
todo esto que hoy en una horita tratamos de sacarnos las dudas. Imagínense que deben quedar muchísimas más que a lo mejor ahora no se nos vienen a la memoria, pero después puedan aparecer. Nos decía algo, el teólogo que nos enseñaba, dice, Dios no se ata las manos a los sacramentos. La manera que Jesús quiere que nos salvemos, nos encontremos con Él, es por medio de estas 7 grandes gracias, estos 7 caudales de río, ¿sí? Para llegar a la salvación. Ahora Dios, porque es Dios, ni siquiera se ata a los sacramentos, porque tiene caminos, como dice la iglesia, tiene caminos solo por Él conocidos para que los hombres encuentren la salvación. Ejemplo, personas del otro mundo, la otra punta del mundo, que nunca alguien les habló de Jesús, ni saben del bautismo, ni saben de la comunión, ni saben de ninguno de los sacramentos, no fueron evangelizados. Pero esas personas hicieron el bien, desearon el bien, hicieron el bien y evitaron el mal, que es lo que está inscrito, innato en el corazón del ser humano. Porque eso cuando Dios nos creó, nos puso eso, hace el bien y evita el mal. Y la persona luchó. Eso, ¿ustedes qué creen? ¿Que no se van a salvar? Claro que sí. Porque Dios es Dios y quiere nuestra salvación. Yo cuando hace poquito, el año pasado, que hice un viaje a México y fui a visitar la pirámide de Chichén Itzá, ¿sí? Y ahí estaban los mayas, ¿verdad? Sí. Entonces, el guía nos dijo algo que a mí me impactó. Dice, ellos creían que todos iban al cielo. Y yo dije, wow, y eso que ellos no conocieron mucho, no conocieron de Dios, ni de Jesucristo. Pero fíjense que ellos como cultura indígena, ellos estaban convencidos de que se iban a un lugar, incluso le llamaban el cielo, así le dijo, que todos iban a salvar, ¿no? Eso es lo que Dios quiere. Claro, evidentemente, nosotros sabemos por revelación que la salvación ya la obtuvo Cristo por nosotros porque murió en la cruz, ¿sí? Él pagó por nuestros pecados. Ahora bien sabemos que también el cielo hay que ganarlo, ¿no? Que el cielo tenemos que, para eso confiamos en la gracia de Dios, pero más aún cuando somos conscientes del bien y del mal, nosotros tenemos que cuidar eso, ¿sí? Porque también vemos la justicia de Dios existe. Todo esto que está pasando en el mundo, todo esto que está viviendo tanta injusticia, tanta muerte, el que las causa no se las lleva gratis. Algún día rendirá cuentas y la justicia de Dios será con misericordia, pero será justicia a aquellos que hacen el mal. Y también nosotros esperamos que Dios nos juzgue así, con misericordia y con justicia. ¿Sí o no? Porque Dios no se va a desdecir de lo que es. Y no sería Dios si no fuera tampoco justo. Entonces, por eso, aquellos que nosotros, al que más se le dio, más se le va a pedir. Confiamos en la misericordia de Dios, por eso necesitamos pedir perdón, por eso necesitamos hacer reparación, por eso hacemos penitencia, por eso hacemos el ayuno, por eso hacemos tantas obras de bien. Queremos hacer obras de bien porque para que el Señor perdone, como dice ¿no? Que la limosna perdona la multitud de nuestros pecados. Bueno, pidámosle al Espíritu Santo, de todo esto que yo estoy hablando, de todo lo que ustedes están preguntando, de todo lo que ustedes han estudiado, que se nos grabe a fuego, que nosotros que deseamos el bien, queremos el bien y queremos evitar el mal y queremos salvarnos. Que Jesús nos ha regalado estos regalos, estos dados a la iglesia, que nosotros los podamos aprovechar. Si yo no los puedo recibir, Señor, pongo en tus manos mi vida. Para ti nada es imposible. Algún día me concederás aquello que hoy quizás anhelo, deseo y no lo puedo recibir. Allana los caminos. Y aquellos que los recibimos, te damos gracias porque no lo merecemos, porque todo es gracia, porque es don tuyo, porque somos tan igual o más pecadores que aquellos que quizás a lo mejor su vida hoy no les permite recibirlo. No somos mejores, pero nos da la oportunidad y la gracia de poder recibir todos estos sacramentos, la Eucaristía, el perdón. Gracias, Señor, que lo sepamos disfrutar, lo sepamos cuidar y podamos ser testimonio de ti ante el mundo.
Gracias, Señor, por esta noche. Gracias por todo lo que nos das y todo lo que nos seguirás dando en tu infinita misericordia, en tu infinita bondad. Bendícenos, bendice cada corazón, danos tu paz, da la bendición y la paz al mundo entero que tanto la necesita. Pedimos la intercesión de nuestra Madre del Cielo, de San José y de todos los santos. Que descienda la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén, amén. Padre, muchísimas, muchísimas gracias en nombre de toda la comunidad de Mi Diario con Jesús por esta charla tan hermosa, que no solo nos llegó al corazón, sino que nos despejó muchas dudas que teníamos acerca de los sacramentos. Me llamaron la atención varias cositas, y una es que tenemos que ser conscientes de lo que vamos a hacer y a recibir cuando nos estamos preparando para los sacramentos. Yo creo que eso no es solo cuando nosotros como adultos nos preparamos, sino cuando estamos llevando a nuestros hijos al bautizo, cuando hacemos de padrinos, que estemos conscientes de nuestra misión como adultos con esos niños. Lo mismo cuando llevamos a los niños a preparar a la primera comunión, que tengamos conciencia y como que asumamos el papel de como la parte de la responsabilidad que los niños no pueden asumirla y como llevarlos por ese camino de que lleven los sacramentos como debe ser. Hay tantas cosas tan bonitas para decir, Padre, pero me encantó la charla, muy bonito también esa parte del sacramento de la reconciliación, cuando nos explica usted cuál es la posición de los sacerdotes en el confesionario, que es ser médico y ser juez. Eso me parece también muy lindo, porque nos abre también a nosotros un poco la mente y también nos ayuda a ir con el corazón más dispuesto a tener una reconciliación verdadera, a estar como más abiertos y dispuestos a hacer un acto de contrición y una confesión real y sincera, tanto pues delante del Padre, pero sobre todo con nosotros mismos y pues delante de los ojos de Dios. Y lo de la unción de los enfermos también fue muy bonito, porque hay muchas dudas y realmente Aileen tiene razón, que es como ese sacramento que uno deja porque tiene en su mente que es en el caso extremo. Entonces también fue muy bonita esa parte, haber entendido esa parte de cómo poder hacer y cómo nosotros podemos ayudar a nuestros hermanos de comunidad en estos momentos de dificultad, como nuestro deber es no solo para nosotros recibir los sacramentos, sino cómo podemos y debemos ayudar a los demás. Padre, muchísimas, muchísimas gracias por su compañía, por su orientación en esta noche. Que Dios lo bendiga grandemente. Gracias María. Dejémonos ayudar. Miren, todo sacerdote seríamos de mala persona, o que no creo que eso esté en nosotros, si no, no nos hubiésemos hecho sacerdote. Pero creo que todo sacerdote te quiere ayudar. A veces no nos sale bien y seamos en eso pacientes. Y perdonemos también al sacerdote si nos ha herido, pero creo que todo sacerdote te quiere ayudar, aun cuando te tenga que decir que no te pueda dar la absolución, pero creo que te está haciendo un bien, porque estaría mal incluso el sacerdote que te diga, te voy a dar la absolución, y Sí, cuando no, porque me parece que sería, hasta te está mintiendo, y nosotros no vamos ahí, ni estamos acá para que nos mientan o nos engañen, no están para que nos digan la verdad, aun cuando la verdad no se acomode esa verdad a mi vida o me duela lo que me dicen. Pero por eso es tan importante cómo te lo dicen, porque nosotros a sus hijos, si están equivocados, ustedes le van a engañar y le van a mentir. No, porque ustedes lo que lo van a hacer, le están apostando a sus hijos para que fracasen en su vida y no sean buenas personas, no vayan por el camino justo, me parece que. Y bueno, lo mismo pasa en esto, ¿no? Y otra cosa bien bonita que dijiste, María, que es tan importante a los hijos, estar pendiente. Hoy justo vino una señora a hablar conmigo y me decía, ella ha hecho todo un camino de conversión y me dijo que su hijo la acompaña y me acompaña mucho a Medjugorje. Y miren lo que dijo, dice que su hijo, cuando se dio cuenta en la catequesis que en el sagrario estaba Jesús vivo, le reprochó a su mamá porque había sido catequista, porque tuvieron catequesis familiar. ¿Saben lo que le dijo el hijo? Mamá, yo estoy muy molesto con vos, porque vos no me dijiste nunca que Jesús está vivo. ¿Cómo no te voy a decir que Jesús está vivo? No, eso se te olvidó. Vos nunca me dijiste que Jesús está vivo, que Jesús está ahí en el sagrario, que yo lo recibo y está vivo. Pero ¿cómo no te...? Bueno, dice que ella después se fue a confesar, porque fíjense cómo lo que después, claro, a lo mejor se lo dijo, claro, pero en la conciencia de ese niño
Pero fíjense qué importante que nosotros estas cosas las enseñemos como lo que son. Jesús está vivo. Jesús está vivo en la comunión, Jesús está vivo en los sacramentos, Dios está vivo, nosotros no creemos en un Dios muerto, si no, no estaríamos acá. Así que, ¿cómo inculcar esas cosas que después el hijo ahora tiene la compañía, Medjugorje, pero fíjate el testimonio que me contó de que su hijo le reprochó porque no le había dicho que Jesús estaba vivo en la comunión. ¿Mm? Amén, gracias Padre, Dios te bendiga por todo. Les pedimos un segundito. Bueno, y no están